RTP. Tenemos a la doctora Gabriela Guerrero, politóloga e internacionalista, directora ejecutiva de la Politeca. Con ella vamos a hablar de la reunión entre Trump y Putin del pasado 15 de agosto y la reciente con Zelensky y líderes europeos. Un gusto recibirla nuevamente, querida Gabriela. La escuchamos. Buenos días, qué gusto poderles acompañar. Muchísimas gracias por la entrevista también. ¿Estamos realmente más cerca de la paz, estimada Gabriela? Hay, digamos, señales encontradas. No nos dieron nada concreto Trump y Putin. Luego se habló de que Putin a lo mejor estaba dispuesto a aceptar lo que se conversó después con Zelensky y compañía, que era a cambio de que Ucrania pues llegue a un acuerdo por su lado con Estados Unidos, que sería una compra de armas. Se permitiría que tropas europeas ejerzan como una fuerza de separación. Pero estas cosas se pueden quedar en el aire como se quedaron las negociaciones a principios de la guerra, ¿no? Donde incluso por ahí salieron casi que envenenados algunos de los delegados de la parte, de ambas partes, creo. Así que cuéntenos, Gabriela. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta es la misma duda que tiene en este momento Zelensky, ¿no? Porque un poco después de la reunión, lo primero que él planteó es cómo a mí me garantizan o cómo a mí me aseguran que realmente estamos llegando a un alto al fuego. Yo no veo nada visible, nos dijo Zelensky. Y también es interesante porque si es que recordamos un poco hacia más o menos finales de julio, en cambio Trump se prestaba muy álgido a que haya algún tipo de reunión. Es más, le decía a Trump, ¿no es cierto?, te doy un ultimátum de hasta 10 días para que cese el fuego, y es algo que no se ha cumplido. Con el fin de la reunión en esta cumbre de Alaska, como ellos lo llaman, la verdad es que Zelensky salió a decir, siguen matando a ucranianos dentro de mi territorio. Entonces, no creo que haya algo realmente palpable con lo que podamos decir. Realmente se están llegando a unas conversaciones donde estos acuerdos se están haciendo visibles o palpables para estos países. Lo que sí es verdad es que se ha pedido un poco de no intervencionismo de los países europeos. Y yo creo que aquí un actor importante todo el tiempo ha sido la OTAN, aunque nos ha quedado a los actores que no estamos involucrados, hay un poco la duda de realmente cuál es la capacidad de actuar de la OTAN, ¿no? Ahí justamente quería yo plantearle dos preguntas, doctora Guerrero. La primera, mucho se ha hablado, más allá de que eso es no oficial, pues no, mucho se ha hablado de que de alguna manera tanto el presidente Trump como el presidente Putin están regresando a esta suerte de política de la esfera de influencia, digámoslo así, ¿no? Y que de alguna manera Putin va a lidiar con su tema en Ucrania, mientras Trump le ha pedido a él, en cambio, que le permita lidiar con el tema de Venezuela. Esa es la precisión que tienen algunos. Sobre esto quisiera sus opiniones. Y en un segundo punto, lo importante, en estas garantías de seguridad que está pidiendo Europa, entendiendo una amenaza que lo mismo ocurra con otros territorios, la pregunta es, ¿hace sentido que se plantee la no incorporación de Ucrania a la OTAN a puertas del rearme europeo y las discusiones sobre un gran ejército europeo de protección contra la amenaza rusa? Yo creo que ahí han sido dos discusiones que han estado sobre la mesa durante todo este tiempo. No creo que son temáticas nuevas. En este sentido, yo creo que los acuerdos que se están justamente generando es porque por lo menos las declaraciones de autoridades importantes como el mismo Marco Rubio en esta semana ha sido un poco en torno a cuál es el destino, por ejemplo, de Venezuela, por lo menos hasta finales de este año, y no solo él, sino altos funcionarios también dentro del Senado, ¿no? Entonces ahí un poco se va viendo cómo es este cambio tal vez en la geopolítica mundial, y que sin duda alguna tanto Rusia como Estados Unidos son dos actores extremadamente potentes. Yo creo que sí ha habido un cambio en torno a cómo han sido tal vez las relaciones internacionales de estos últimos años, donde sí hemos visto tal vez un Estados Unidos un poco más, no quiero decir pasivo, porque sí ha estado al frente de guerras, aunque tal vez no han sido necesariamente muy mediáticas como pasa ahora, pero sí creo que los intereses geopolíticos en ese sentido buscan y apuntan también a lo que ha dicho el presidente Trump en estos últimos días, que es el destino también de qué va a pasar con Venezuela. Y por supuesto que en ese criterio también le interesa a Putin un poco el qué hacer con los territorios cercanos. En algún momento de la guerra también habló sobre
cómo recuperar no solo estos territorios anteriores que le pertenecían a la Unión Soviética, sino por qué culturalmente inclusive esos territorios se sentían identificados como rusos y no necesariamente, digamos, como lo son a través de su independencia, ¿no? Entonces, hay la un poco famosa el entrevista juego con de Tucker poder, Carlson, creo yo, creo en que el usted refiere, ¿no? expansionismo. Así es. Un poco ahí el juego de poder en el expansionismo, que creo que no hay que dejarlo de lado. Sobre la segunda parte de la pregunta, digamos, es un poco complejo también, porque yo creo que tenemos demasiados actores involucrados en cualquiera de estas situaciones. O sea, sí, el punto de la OTAN ha sido una negociación constante con Rusia, el pedir que no sea Ucrania parte de... Pero también creo que hay que entender que, pese a que la OTAN es este organismo internacional que debería hacer este proteccionismo cuando se encuentra en guerra, no termina de hacer un rol crucial. O sea, realmente no termina de hacer un rol crucial, y no creo que ha demostrado que ha sido un actor crucial dentro de mantener, digamos, los límites en esta guerra, ¿no? Entonces, a mí me queda ahí un poco la duda de los intereses reales de la entrada o no de Ucrania en este organismo, por ejemplo. Y justamente el problema del territorio, hablábamos de también como imagen mundial, el decir, bueno, yo quiero Donetsk, entonces me lo tienes que dar porque hay litio, hay esto, entonces eso también puede abrir otras puertas que en sí pueden ser muy peligrosas, porque, o sea, Rusia es grande. O sea, yo no creo que necesiten más territorio, pero no es lo grande. Y mira, te vamos a ceder estos dos territorios que no tienen absolutamente nada, pero yo quiero el territorio que tiene todos los recursos naturales. O sea, también yo creo que es un discurso bastante peligroso, ¿no? Es un discurso bastante peligroso, porque me remito a lo que dije hace un momento del tema del expansionismo. O sea, no creo que porque haya marcado mejor la cancha las relaciones internacionales y tengamos organismos internacionales signifique que el juego de poder no está presente. A los países les interesa justamente el expansionismo, porque a través de eso se logra no ganar territorio, sino se logra ganar recursos. Y eso es lo que le importa a los países hegemónicos, ¿no? Como es Rusia, como es Estados Unidos. Y yo creo que un actor que estamos un poco dejando de lado es China, que no creo que esté muy feliz de los intereses que tengan Estados Unidos y Rusia en conjunto, ¿no? Porque ahí tal vez, digamos, esta conjunción hace que este actor pierda poder o pierda esta negociación que ha ganado en estos últimos años con su cercanía a Rusia. Entonces también hay que preguntarnos qué tan felices tal vez está no solo China, sino los asiáticos en general, de este acercamiento que podría estar teniendo Putin y Trump, que en general han demostrado que siempre han tenido una relación cordial. O sea, no es nada nuevo. Inclusive una mejor relación de la que tuvieron en el 2015 con la última reunión que tuvo Putin y Barack Obama, que no se los veía como se los vio ahora. O sea, se subieron al carro, justamente a la bestia, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Y se los veía muy cómodos entre ellos, conversando y riéndose. Entonces es una relación mucho más allá de liderazgos mundiales. Yo creo que hay una buena relación personal entre estos dos actores que tienen mucho poder encima. Doctora, quiero aprovechar para hacerle una última pregunta. Si tuviéramos que definir un objetivo para estos tres actores que usted ha planteado, Estados Unidos, Rusia y China, en este momento, 4 con Europa, ¿cuáles serían? Y se los pregunto, en términos de hegemonía alimenticia, o en términos de energía nuclear, o en términos de desarrollo tecnológico. Si tuviera que definir uno por cada uno de estos, ¿hacia dónde están apuntando? Yo creo que lo primero, como siempre, va a tener que ser recursos, y lo que más nos interesa ahorita es el tema, creo yo, energético. Con la guerra y en general con lo que ha pasado, Europa no ha pasado un buen momento durante este año y del año anterior. Entonces creo que ahí se dieron cuenta que necesitan sí o sí los unos de los otros, ¿no? Tanto en recursos renovables como no renovables. Me refiero a tanto la necesidad del gas, por ejemplo, como la necesidad eléctrica, y saben que sin ninguna de estas dos cosas el tema tecnológico queda de lado. O sea, ya colapsaron los sistemas tecnológicos en Europa. No solo creo que España fue una muestra de eso, sino en general toda Europa. Y los costos de vida, eso también lo incrementó. O sea, la guerra ha llevado a que se den cuenta que requieren, digamos, estos recursos naturales. Y mejor aún, creo yo, si es que ahí se pueden distribuir mejor estos recursos entre estos tres grandes actores.
Me quedaría como en segundo lugar el tema tecnológico, porque ahora, lo hemos dicho varias veces también, las guerras son tecnológicas, o sea, hoy en día quien tiene poder es quien puede controlar a la ciudadanía a través de las redes sociales, y creo que ese fue un mensaje importante que dio Trump también cuando se posesionó y estaban estos actores mundiales importantes de tecnología. Y le dejaría tal vez en tercer lugar a esta parte más alimenticia, más que lo pueden conseguir tal vez con mayor facilidad a través de aliados como propia América Latina, donde estamos mucho más cercanos y siempre hemos sido estos repartidores de commodities, ¿no? Pero tal vez este sería tal vez el ranking que le pondrían intereses de estas tres naciones. Muy bien, 9 horas con 27 minutos. ¿Qué podría venir en el sistema internacional después de un acuerdo de paz que, digamos, podría ser considerado relativamente favorable para Rusia? ¿Qué reacciones podríamos ver, por ejemplo, de parte de China o de países que tienen, digamos, aspiraciones irredentistas y que a lo mejor pueden terminar pensando que uno se puede salir parcialmente con la suya? Yo creo que ya los empezamos a ver, no necesariamente ahora que tengamos o no estemos llegando a un acuerdo. O sea, China ya se ha estado moviendo hacia otros sectores, se ha dado cuenta que justamente con los aranceles que ha puesto Estados Unidos le ha tocado buscar otras áreas donde invertir, donde encontrar también aliados estratégicos, donde tal vez tratar de que esos aliados dejen de lado a Estados Unidos y vayan hacia China. Entonces es algo que ya está sucediendo. Creo que el acuerdo solamente movería un poco mejor el tablero en ese sentido, pero todo este año, creo yo, se ha movido bastante el tablero geopolítico, y de nuevo, repito, ahí se ha enmarcado el poder que sigue teniendo Estados Unidos y que nunca dejó de tenerlo, simplemente que ahora ha tomado decisiones en ciertas ocasiones buenas, en ciertas ocasiones no tan entendibles, pero lo que ha hecho es mover las reglas del juego, y creo que eso es lo que ha sacudido en general al mundo, y por eso nos tiene corriendo absolutamente a todos. Al final, Ecuador, así no sea, ¿no es cierto?, un país trascendental en la toma de decisiones hegemónicas, nos ha afectado y le ha pasado lo mismo a todos. Creo que también estos acuerdos van a depender un poco a los intereses de estos actores. Ahorita muy probablemente lleguen a unas soluciones que les convenga a los dos, por lo que hemos conversado hace un momento, hacia sus intereses con sus vecinos más cercanos, pero si esos intereses cambian, simplemente esos acuerdos también tienen la posibilidad de caerse, y hoy pueden estar muy cercanos, y puede ser que mañana Estados Unidos encuentra intereses hacia la parte asiática y de pronto lo veamos también teniendo relaciones con China muy cercanas y dejando de lado tal vez a Rusia. Entonces dependerá nuevamente de los intereses y de las necesidades de esos países, que pueden cambiar en cualquier momento. Ahí, como última pregunta, doctora Guerrero, hemos hablado de los tres grandes actores por hegemonía tecnológica, pero ¿qué pasa con el mundo musulmán y qué pasa con ese lejano oriente que no es China, con Corea, con las Coreas, con Japón? ¿Hacia dónde pliegan ellos? ¿Qué podemos esperar una vez que el panorama del conflicto en Ucrania de alguna manera se termine de estructurar? Yo creo que ellos son actores muy inteligentes, porque el desarrollo que han logrado, ejemplo, países árabes como Emiratos Árabes Unidos, como el mismo Qatar, países como Singapur, países no sé, como Malasia y estos gigantes asiáticos, lo han hecho muchas veces sin necesidad de ser los países protagónicos, sino a través de estrategias bien logradas, y estrategias que van muchas veces en silencio, ¿no? Japón es clave en esto, y todo lo que ha logrado tecnológicamente. Entonces yo creo que hoy en día ellos ya se han movido en sus acuerdos, sobre todo bilaterales con otras naciones, en sus acuerdos con América Latina. Vemos mucha más presencia también a través de eso, y ha obligado a Estados Unidos a toma de decisiones de cerrar cierto desarrollo tecnológico, como ya lo vimos hace un par de años cuando pasó con los de Huawei, ¿no? Yo creo que donde ve competencia, Estados Unidos sí tiene, por lo menos aquí en América Latina, esta opción de tratar de cerrar un poco estos pasos para que no se vayan del todo estas negociaciones que a ellos les interesa. Pero esto no significa, como menciono, que estos países ya tengan puesto en marcha, sobre todo, qué van a hacer para no solo mantener el desarrollo tecnológico, sino qué van a hacer para seguir en desarrollo sin necesidad de depender al 100%
de estos grandes hegemones que ponen este tipo de restricciones o este tipo de aranceles e impedir que se vaya de las manos un poco ahí el control. Claro. Me parece ahí un juego peligroso también. Bien, siendo las 9:31, queremos agradecerle a la doctora Gabriela Guerrero, politóloga, por su comparecencia a la mañana por RTP. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto acompañarles. Igualmente, buen día para usted. RTP